Viene. Movimiento, hablando de movimiento. Top. Bueno, este Simán, Rey Samach Zain, 267, nos habla de las alajot de la tefilá en Erev Shabbat. ¿Cuál es? Rey Samach Zain. Samach Zain. ובו ג' סעיפים. א', בתפילת המנחה בערב שבת אין נופלים על פניהם. אין ערב שבת, אין מנחה, no se hace nefilat apayim, o sea, lo que nosotros llamamos tajanun. ¿Por qué? Porque como estamos cerca de la entrada de Shabbat, entonces, tajanunim generalmente se conecta con asuntos de din, de justicia, y cuando entramos en Shabbat estamos entrando en la dimensión de Rahamim. Entonces por eso, ¿qué? Y también aquellos que hacen mincha gedolá, aquellos que hacen tefilat, mincha, no tan cerca de Shabbat, sino que lo hacen más temprano. Aval ze oto davar. Dice el primer Gadim, Niret de Uadin que Shemitpalelim Mincha Gdolah Achar Chatzot, cuando hacemos Mincha después del mediodía, Name no frim al penem, que Bekitsur, entonces así es la halajá, que en Mincha de Erev Shabbat, no importa si es Mincha Gedolah o Mincha Ketana, no hacemos Tajanun. ¿Por qué esto? ¿Por qué? No, porque Tajanun generalmente habla de pecados, habla de sometimiento, de din, de justicia. Y estamos entrando en una dimensión de Rahamim, de Geset Eloquí. Entonces por eso Tajanun no es coherente con el tiempo de Erev Shabbat, Erev Yom Tov, etc. טוב. ב' מקדימים להתפלל לערבית יותר מבימות החול. Como ya explicamos, que tenemos mitzvah de tosefet, de agregar mijol a la kodesh, de agregar el día de semana a Shabbat, y así también conectado con esta idea nos adelantamos a hacer Tfilat Arbit más que en días de semana. Si en días de semana tratamos de hacer Arbit cuando ya es bien de noche, aquí nos adelantamos un poco a nuestro Arbit. ומפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. La Gemara trae un sipur en Masejet Brachot de Shabbat, de Rav, que él hacía tefilá de Shabbat en Erev Shabbat. זאת אומרת, Rav, de los grandes samuráis del Talmud, él acostumbraba a recibir Shabbat con anterioridad y hacía tefilat arbit cuando teóricamente, según el tiempo, todavía estaba en Erev Shabbat, ¿sí? Cuando todavía no se había hecho de noche. Y desde el horario de Plaga Mincha, como ya estudiamos, 1:15 Zemanit antes de la noche, ya se puede prender las velas, Yachol Adlik, y Lekabel Shabbat, Bitfilat Arbit, y hacer Tefilat Arbit, y sentarse a hacer Seudat Shabbat, Kiddush, Seudat Shabbat, aunque todavía, teóricamente, está de día. Esa es la posibilidad que tenemos aquí. ¿Qué? Entonces dijimos de que nos adelantamos a Leitpalel, a hacer Arbit más temprano que lo normal.
que, como era la costumbre de muchas comunidades de recibir Shabbat, como dijimos, cuando el Sheliach Tzibur decía Barjú, que o como ya explicamos, cuando decimos Lejadodí, Boikala, o Mizmor Shir Yom Shabbat, y por eso obviamente es correcto de hacer Filat Arbit para recibir el Shabbat con anterioridad. O, como ya también explicamos, que una persona puede recibir el Shabbat antes de Arbit, ¿sí? Él puede, o si el público hace tefilá un poco más temprano, cuando dicen todos Boikala, o Lejadodí, o Mizmor Shir, o que está una persona sola, particularmente diga Areini Mekabel Alay Kedushat Shabbat, o que él diga solito, yo recibo sobre mí la Kedusha del Shabbat, o Tosefet Mejol al Kodesh, o que recibo el agregado de Hol el Kodesh, que eso, de alguna forma la persona recibe con su palabra el Shabbat anteriormente. ¿No? Hay un Shabbat, 1 o 2 al año, no sé, que empieza el Mizmor de David Shabbat. No es una vez o 2 al año, sino que depende qué es lo que pasó. Cuando Shabbat cae, aquí hay diferencia entre Ashkenazim y Sfaradim. Pero por ejemplo, cuando son Shabbatot de Yom Tov, cuando cae Yom Tov en Shabbat, o cuando es Shabbat Chol HaMoed, entonces hay muchas comunidades Ashkenaziot que se saltean Kabbalat Shabbat. Que se saltean, o sea que no dicen Kabbalat Shabbat. Solamente dicen Mizmor Shir Yom Shabbat, y ya, o sea, toda la primera parte, Lejunen Arerá, Lejadodit, todo eso. Hay algunos que dicen Mizmor de David, que es el Mizmor que se dice antes del Lejadodí, y por ejemplo, y no dicen el Lejadodí completo, dicen solo las 2 primeras estrofas y las últimas 2 estrofas. ¿Por qué? Porque se considera de que cuando el Shabbat está acompañado por Yom Tov o es Chol HaMoed, entonces sí, o sea, también hay más fuerza espiritual y por eso, o sea, no es como pasarse de un día de semana mamash de Chol a Shabbat, entonces por eso hay esos cambios, pero yo creo que los Faradim no le hacen caso a eso. Yo creo que hace normal cualquier Shabbat del año, como cualquier Shabbat del año. Entonces, Bekitsur, señores, el que quiere recibir Shabbat más temprano lo puede hacer, pero tiene que tener cuidado, como ya vimos, de hacerlo desde el horario de Plaga Mincha. Más temprano que eso no es posible. No se puede recibir Shabbat, prender velas antes del horario de Plag a Mincha. ¿Qué? ¿Ma? Si no lo hiciera antes de ese horario, estaría recibiendo en un día que no es. No. Kiru Jajamim dijeron, Jolofen, tiene que haber algún tiempo lógico de adelantarse. ¿Sí? Bueno, aquí para dar un ejemplo, ¿sí? Yo llego a una fiesta, puedo llegar unos minutos antes de que empiece la fiesta, pero si llego 10 horas antes de que empiece la fiesta, ¿sí? Cuando todavía ni siquiera, ¿sí? Eso me hace acordar de que cuando yo llegué a México, la primera invitación que recibí para una boda, entonces yo como un hombre muy pashut, llegué a la hora que estaba escrita en la invitación. ¿Y quién estaba ahí? Solo usted. Solo usted. Solo usted. No, creo que estaba la novia con el papá, me parece. Creo que esas eran las únicas 2 personas. Por casualidad. Por casualidad. Casualidad. Sí. Una vez uno de los rabanim preguntó, no entiendo, ¿por qué escriben una hora y empiezan en otra hora? No, o sea, no... ¿Quién me lo pueden explicar en la lógica por qué funciona de esa forma? ¿Sí? ¿Por qué provocar la pérdida de tiempo a la gente?
Era más. Que la gente aprendió a no perder tiempo y por eso llega tarde igual, para no perder su tiempo. Pero el que le hace caso y dice, bueno, lo que está escrito es algo serio, entonces pierde su tiempo. ¿No? El horario es una tentativa. El horario de inicio es tentativa. ¿Cómo es? Esas son de las cosas que la lógica va más allá de la mente humana. Lógica que no tiene lógica. La lógica que no tiene lógica. Esa lógica de los latinos. La lógica de los latinos, creo yo. No sé si todos los lugares son así. Todo el mundo es así, ¿no? No. ¿Ah? ¿En Europa no? No, Shalom, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Ah? ¿Son puntuales? A la hora que es, a la hora empieza. Ah, ¿verdad? Los latinos son más... Yo eso todavía me destroza la mente. Aquí todavía, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Ah? ¿Caja? Iba a llamar, ¿qué pasó que no vino para la pizza? Pero bueno. Entonces ahí a las 5. A las 5 está Y a las 6 tomando... ¿Qué es esto? La gente ya sabe que son 2 o 3 horas después del horario que viene estipulado. La gente ya sabe que son 2 o 3 horas después del horario que viene estipulado. Pero ¿quién? Lamentablemente sí. ¿Quién tomó esa decisión? Es un acuerdo, es una Mexican style. Claudia Sheinbaum, ultrasmola. Ultrasmola. Se llama el cuarto académico. Se llama el cuarto académico. Por eso yo al ser conozco. ¿Qué? Si tardas más de 15 15 minutos. no te espera nadie. Que no te espera. De la puntualidad. Sí. Bueno, alemanes se considera como puntualidad. No, además de que yo digo, Sí. si una persona vino al horario, entonces es una falta de respeto para esa persona. Esa persona vino a horario. Entonces, ¿por qué él tiene que pagar los platos rotos por los que no se toman en serio las cosas? No. Se ha hecho costumbre eso, ¿no? ¿Ah? Se ha hecho costumbre, que ponen 1 hora y llegan No. media hora, 1 hora después. Se ha hecho una costumbre que está mal aplicada realmente. Pero una vez uno preguntó, pero no entiendo, decía ahí, la boda empezará a tal horario puntual. Sí, pero todos ponen eso. ¿Qué es puntual? Levante. Es casi relativo. Si pusiste la hora, entonces debe ser esa hora, ¿no? Abajo decía ¿Qué es puntual? Puntual es Ahí abajo decía trataremos. Trataremos. Puntual significa menos que Yo he visto invitaciones que dice, se ruega puntualidad absoluta. Eso ¿Está bien? Ya. Es una nota. Sí, Se ruega. Pero no. Se ruega. Sudamérica. La aplica. Si quieres empezar a las 7, Yo, tiene que donde marcar a las entendí el concepto, Sí. que lo que se respeta no es así la persona, sino el horario, fue en Suiza, porque estábamos trabajando y teníamos reunión de personal a las 8. Sí. Pero era Y las a las 8:01 cerraron la puerta. No, era las 8 menos 2 minutos y ya estábamos todos. Y ¿Sí? estaba así parado. Sí, Hasta que no dio el segundero, las 8 en punto. No, pues, está bien, eso está bien. Sí. Y ya Eso está estábamos bien. todos. A veces hay un Betacneset y tienen un horario para encerrar al Bit. Entonces, bueno, usted sabe, hay gente apurada, ¿no? Que quiere ya empezar. Y falta medio minuto, digo, rega, Ulay todavía llega una persona y tú le haces perder un amén o un... Entonces, yo no digo ni para acá ni para allá. O sea, hay que respetar el horario. No, pero había un rap y está puesto. ¿Qué? Él decía, 9 en punto cierro la puerta. Y a las 9 en punto suya Ajá. cerraba la puerta. ¿Qué? Pero rap, bye bye. Ya fue. Si no había Miñán, Tenemos que hacer teshuva. ¿Qué? si no había Miñán, ¿se lava la puerta? Sí. No, él era More. Por eso dicen, de una vez alguien preguntó, dijo, no sé, en las sinagogas en Alemania las entradas son bien anchas. Entonces alguien preguntó, ¿por qué son tan anchas? Digo, no, porque dice entrada a la sinagoga, a tal horario. Entonces todos llegan al mismo horario, exactamente. Entonces por eso, para que puedan Que tenga entrar. espacio de entrada. Chao, Kadima. Besade.
Entonces, volviendo al tema, tenemos que no empezar antes de Plaga Minjá, antes de 1:15 antes de la entrada del Shabbat. ¿Okay? Muy bien. Y como van, esto está basado en la discusión entre Jajamim y Rabbi Yehuda, que según Jajamim, el horario de Arbit empieza en la noche, Shkia, salida de las estrellas, y según Rabbi Yehuda empieza en el horario de Plaga Minjá. Por lo tanto, el horario de Minjá llega hasta Plaga Minjá. O sea, según Jajamim puedo hacer Arbit hasta que se hace de noche, hasta la Shkia. Según Rabbi Yehuda, puedo hacer Minjá solo hasta 1:15 antes de que se hace de noche, porque cuando ya empezó la 1:15 antes de la noche, ya es horario de noche, ya es horario de Arbit, y por eso, como ya dijimos en varias oportunidades, en las sinagogas o en los minyanim, que acostumbran especialmente aquí en Israel en verano a hacer tefilá más temprano, entonces ellos tienen que poner atención de que hagan minjá antes del horario de Plaga Minjá. Porque si van a hacer minjá después, entonces básicamente van a estar usando dos horarios que se contradicen. Que según una opinión ya es horario de minjá y según la otra opinión ya es horario de arbit. Entonces, si tú vas como Rabbi Yehuda, entonces tienes que hacer minjá antes del horario de Plaga Minjá y luego el horario de Plaga Minjá ya es horario de arbit. Muchas veces es 20 minutos antes de esquiar, finja, y luego 10 minutos después de... Chadel, eso es lo normal. Mejor. ¿Qué? Pero este era el Allá, hay una opinión que trae la Mishnah Brura, que hay quienes opinan que esta halajá de que no haya lo que dijimos tarte de satre, o sea, que se contradiga tu tfilat minjá con tu tfilat arbit, y que hagas minjá en el horario que todavía se considera Yom Shishi, viernes, y que hagas arbit cuando ya estás entrando en Shabbat, eso es a nivel particular. Pero hay quienes opinan que Bet Zibur, cuando estamos hablando de una congregación, se puede leakel, se puede ser más flexible, y de hacer tfilat arbit cuando todavía es de día, aunque sea de que la persona hizo minjá después de Plaga Minjá. O sea que a veces podemos, ¿cómo se dice?, utilizar ese horario para las dos cosas, tanto para minjá como para arbit. Pero dice la Mishnah Brura, yo no estoy de acuerdo con esta opinión. ונראה לי שאין לסמוך על זה רק כשהוא מתפלל מריב על כל פנים בבין השמשות ובשעת הדחק. Lo dice, si tú haces arbit, no en Plaga Minjá. Bueno, aquí traigamos un ejemplo. ¿Sí? Digamos que Plaga Minjá es 5:15. A las 6 es la Shkia, el ocaso. Y 6:20, etc. Kohabim. Digamos así. Leja Tejilá, yo tengo que hacer arbit, el Minjá 4:30. 4:30. ¿Por qué? Porque tengo que terminar Minjá antes de las 5:15. ¿Verdad? Eso es uno. ¿Ah? Antes del horario de Plaga Minjá. Después, de ahí en adelante, de 5:15, ya es el horario de Plaga Minjá y puedo hacer arbit. Y estoy yendo de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda en el Talmud. Ya fe. Ahora, hay quien dice que en un caso de necesidad podemos utilizar el horario de Plaga Minjá, o sea, después de las 5:15, también para hacer Minjá a las 5:15, y después inmediatamente hacer arbit. A pesar de que en un principio tenemos aquí una contradicción interna. ¿Por qué? Porque según Rabbi Yehuda ya no es horario de Minjá. ¿Sí? Porque el horario de Minjá terminó 5:15 y empezó el horario de arbit. Entonces, ¿cómo haces Minjá? Y por otro lado, según Jajamim, sí es horario de Minjá. Pero ¿cómo haces arbit? Ahora, según Jajamim todavía no llegó el horario de arbit. El horario de arbit llegó recién mínimo a las 6 de la tarde, que es el horario de la Shkia. Allá. Pero nosotros, la Tejilá, como sabemos,
tratamos de hacer arbit cuando ya es más de noche, cuando ya salieron las estrellas. Bonagit 6 y 20. En el ejemplo. Pero, al fin y al cabo, a las 6, que es el horario de la Shkia, entonces Najón de que todavía no es un horario seguro de arbit, pero por lo menos ya es un horario dudoso que Ulay sí es arbit. ¿Por qué? Porque ya bajó el sol. Entonces, si una persona hizo minjá, yo que sé, a las 5, de Seder, a las 5, te dice la Mishnah Berurá que hagas minjá a las 5 y que luego hagas arbit a las 5 y cuarto, eso no me gusta, eso no estoy de acuerdo porque es una contradicción muy obvia. Pero, si tú haces minjá a las 5 y haces arbit a las 6 ya es la shkia. Entonces, ahí ya, por lo menos, ya estamos en duda que Ulay ya estoy en Shabbat. Eso todavía, dice, lo podemos, ¿cómo se dice? Aceptar, pero tampoco, no lo acepta así nomás. Dice la Mishnah Berurá que en lismoch al zera que yo me mitpalel al ramien al kol pa'im ben hashmashot, pero bishat adchak, o sea, en una situación de aprieto, avaló que yo adaim vadayom, pero no, o sea, no me hagas minjá a las 5, después de plaga minjá, y después a las 5 y cuarto empieza arbit. Eso ya no funciona, porque Badai que según Rabbi Yehuda, que según Jajamim, no se considera horario de arbit. Ukriyat Shema yachzor bikra que shuv Badai laila. Pero lo que sí no hay ninguna duda, y eso lo tienen que poner atención los que hacen arbit temprano, que arbit temprano sirve para arbit, pero para la amida. No, justamente para Shema no sirve. Sirve para la amida. Pero para Kriyat Shema hay que esperarse, o sea, se dice Kriyat Shema en arbit, pero no saliste de Jehová. Porque sobre eso, de oraita, la mitzvah es en el horario de Ubeshoch Beja, al acostarte. Y Jajamim dijeron que eso es Cheta Kojabim. Entonces, la persona que hizo arbit en plaga minja salió Yedé Jehová de arbit, pero no salió Yedé Jehová de Kriyat Shema. Entonces, o que lo haga cuando llega la noche, o cuando se va a dormir, y hace Kriyat Shema a la mitad. Entonces, en lugar de que haga solamente, si está acostumbrado, por ejemplo, a hacer el primer capítulo del Shema, que haga los 3 completos. Y que piense que ahora no solamente estoy haciendo Kriyat Shema a la mitad, sino también estoy haciendo Kriyat Shema de Oraita. Estoy haciendo el Kriyat Shema de la Torah para cumplir la mitzvah. Y de esa forma, básicamente, como se dice, mató 2 pájaros de un tiro y cumplió la mitzvah de Kriyat Shema de Oraita y la mitzvah de Kriyat Shema a la mitad. Pero en eso hay un peligro, porque hay mucha gente que empieza con el Kriyat Shema y en la mitad se durmió. Mucha gente. Así nos dormimos los Yehudim, ¿mejor? ¿Ah? Bueno, pero Así nos dormimos, está bien. Esa es la píldora judía para dormir, el Kriyat Shema. No, pero es lo último que hacemos siempre. Yo por lo menos lo último que ¿Ah? hago. Si hace el primer párrafo de la noche ya te sale. Si haces el primer párrafo, te sirve como Kriyat Shema a la mitad, pero no te sirve para el Kriyat Shema de Arbit, de Oraita. Pero lo bueno que tenemos siempre. El Kriyat Shema de Arbit, de Oraita, tiene que ser las 3 parshiot completas. Sí, Pero por lo menos no. Pero el Kriyat Shema a la mitad, depende. Hay algunos que son Hasidim y hacen las 3 parshiot. Hay algunos que son más flexibles y con la primera parsha más pic. Ahora, ¿y por qué se hizo de Oraita en Arbit y no se hace de Oraita a la mitad? Porque Kriyat Shema a la mitad es de Rabbaná, no es de Oraita. Ajá, pero ¿por qué? Se supone que debería de ser de Oraita. Porque no es de Oraita. ¿Por qué se usó Beja? ¿Por qué no va a dormir? No, Pero, acaso a ver, tú no lo hiciste. No. no. Un minuto. El acostarse de la Torah no es de que te tienes que acostar. No literal. Es el horario de irse a acostar. Es el horario. Beshoch Beja es una palabra conceptual de horario. Entonces, cuando tú haces arbit, cuando ya se hizo de noche y salieron las estrellas, entonces ahí cumples la mitzvah de Kriyat Shema de Ubeshoch Beja. ¿Ceder? Ya. Si en este caso especial hiciste arbit más temprano, por
recibir Shabbat más temprano. Entonces, no existe el Kriyat Shema en el horario de Ubeshok Beja. Entonces, lo tienes que completar. Ya, ¿cuándo lo completas? Una opción es, bueno, mejor complétalo lo más rápido posible. Cuando se hizo de noche, toca la mesa. Sí, querida familia, todos ahora a hacer Kriyat Shema. Para que no nos olvidemos y cumplir la mitzvah de Oraita de Kriyat Shema. Pero si nos pasó el tiempo, entonces, cuando vamos a dormir, por lo menos ahí, hagamos el Kriyat Shema completo con las 3 parshiot. Sí, ya después de que se está Jajamim. Realmente cuando uno se va a dormir ya se está acabando. A mí me enseñaron, hace ya muchísimos años, al acostarme a hacer Shema Israel, porque en ese momento, como uno al dormir, la Neshama, en teoría, se separa del cuerpo. No sé si voy a volver a por la mañana o no, no lo sé, pero sí tengo que estar preparado. No, es verdad, me tiene un rap eso. Entonces cada noche no me puedo ir a la cama, a no ser que esté enfermo por desgracia, pero el Shema Israel seguro le digo, papá, en tus manos ahora estoy. Entonces, una pregunta ahí con respecto al Shema al acostarte. Después de recitarlo, ¿se puede o no se puede hablar? Porque, digamos, una persona vino, te abrió la puerta y te dijo, oye, me hace falta tal cosa. ¿Qué pasa? Es una pregunta, si se puede hablar, si se puede comer. Lejat Gilá, ni una ni la otra. Pero, hay quienes dicen que eso, especialmente cuando uno dijo la brajá de Amapil. Después de decir la brajá aquí, lo usado. Ya, dijiste la brajá. ¿Sí? Entonces hay brajá para comer, hay brajá para esto, hay brajá para el otro. Y hay brajá antes de irse a dormir. Entonces, después de decir la brajá, ¿qué tienes que hacer? Dormir. Y si tienes insomnio, bueno, problema. Tienes que, en vez de contar ovejitas, tienes que volver a decir el Shema varias veces. Hay quien dura 2 segundos para dormirse. Felices. Estos son los felices. Top. Beseider Gamur. Bueno, entonces el Shulchan Aruch dijo que se prenden las velas desde Plaga Minja, pero antes no. ¿Qué? O sea, filo que la persona ya está lista, ya está todo listo en la casa. Y básicamente lo único que faltaría sería prender las velas. Antes del horario de Plaga Minja está prohibido prender las velas. Y si la mujer o el hombre que está solo prende velas antes de ese horario, entonces Pashut no cumplió la mitzvah y también hizo Braja le Batala. Y tiene que volver a encender las velas nuevamente. ¿El hombre? El que está. O la mujer, o si el hombre está solo, el hombre. Depende de la situación. Afilo que una persona haya hecho arbit antes de Plaga Minja, ese arbit no le sirve y tiene que volver a hacer arbit. ¿Qué? Y después de que la persona terminó arbit, entonces no tiene que esperarse para hacer la seudá de Shabbat hasta que se hizo de noche, no. Si él hizo arbit en el horario de Plaga Minja a las 5:15, terminó ¿sí? a las 5:30 y todavía es de día, ¿sí? Y él regresa a la casa cuando la gente está yendo al Bet Knesset a hacer Minja recién. ¿Sí? ¿Sí? En verano. Él ya... ¿Sí? En verano siempre nos sucede de que los que estamos yendo al Minyan más tarde, vemos como los que hicieron tefilá temprano ya están regresando. Y esos no esperan a comer hasta que se hace de noche, ¿no? Pueden comer inmediatamente. Porque para ellos ya es Shabbat. Ellos ya recibieron Shabbat y pueden comer. Tom, no, ahí en Europa, ¿no? Que Shabbat en verano, que empieza tardísimo, ¿no hacen todo más temprano? No. En a mí creo que a las 10 de la noche yo estuve en Noshopi y el sol hacía así. Entraba y salíamos 24 horas de día. Sí, pero no exagerando tanto. Pero por ejemplo exagero porque es la realidad. No, pero en España, en Francia, o sea, en Europa, que se hace...
pero de sus pagos, de un estuve, Dinamarca se terminó. que es a las 11 de la noche. No hay horarios en verano, no hay épocas en verano de que Shabbat que se hace de noche a las 10 de la noche o 10 y 11. cuarto, nadie. Y es igual. Entonces que la gente se espera hasta esa hora a hacer arbit y a comer en Shabbat. Entonces hacemos ya con Saharí el desayuno. El problema es Abdalá, Najón, ¿a qué hora hacen Abdalá? Eso sí, Adalá hay que hacerlo A las 11, ¿a qué hora? A las 11 de la noche, Sí. malas horas. A las Eso 11. es Está prohibido, esto lo sabe, ¿verdad? Claro, claro. Que no se puede hacer Adalá sino... Entonces en Europa los niños no saben lo que es la Abdalá. No, No conocen esa No se mitzvah. puede hacer antes de Shahari. en verano sí, en invierno no. Que no se duerma, no se duerma. Vaya. No, a las 11 de la noche sí se debe. ¿Por qué me dice que hasta Yom Shilishi se puede hacer Abdalá? O sea, Jatjil hay que hacer. En Top. la Patagonia, ¿no? Kadima. Ahora se... Bueno, Los 3 días de Shabbat. entonces como dijimos, ¿qué? Entonces por eso no hay ningún problema de hacer la seudá inmediatamente después de Arbit, porque en el momento que tú recibiste Shabbat, para ti es Shabbat. Al najón de que en el cielo todavía está claro, y hay luz, y hay sol, aval, de tu parte ya es Shabbat, y por eso tú puedes ya hacer Kiddush y decir Mekadesh Shabbat, y Zeu y todo lo que tiene que ver con... Cuando hacen arbit, como a las 5:15, por ejemplo, Sí, temprano, plaga minja. hacen, pero el horario de Kriyat Shema es más tarde. El Shema dijimos, hay que decir, Espera, el Shema se najón, después más tarde, Najón, cuando ya es de noche, vamos. Pero a las 5:15 hay que hacer Shema igual. Pero, ¿eh? A las 5:15, o sea, Sí, sí, se hace- claro. Se hace ahí. Que buena acotación. En la tefilá de Arbit se hace Arbit completo, con el Shema incluido y las brajot del Y Shema. después se repite. de nuevo. Y el Shema, Es después, más, ¿cómo va? Después se repite el Shema sin las brajot, solo el Shema. Ya. Las brajot no hace falta. El Shema sí. Pero bueno, y hay dos horarios de plan, mija. ¿Eh? Hay horario de plan, mija, hay dos, creo que hay dos. Mejor. Hay dos porque hay dos diferentes tipos de cálculo, o desde que amanece hasta que salen las estrellas, o desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Hay dos opiniones. ¿Y cuál usamos para...? Mire, depende. Hay, en general, el horario del Maguen Abraham, que es el más largo, hay quienes usan ese. No hay. No, la verdad es otra cosa. No hay. Pero hay quienes utilizan el horario del Gaon de Vilna, que va desde que sale el sol, no desde el amanecer, hasta que se pone el sol. ¿Sí? Entonces, en general, en mitzvot de Oraita, como Kriyat Shema, etc., tratamos de utilizar el horario más estricto para hacer el Shema más temprano. Pero para Kabbalat Shabbat, yo creo que cada uno puede hacer de acuerdo a su forma. Hasta cuando se pone el sol. El Maguen Abraham dice que el horario, para calcular todos los horarios diurnos, Sí, se calcula desde el alba hasta que salen las estrellas. sí. Y el horario del Gaon de Vilna y del Muras de Ken de Chabad, creo, es desde que sale el sol, lo que llamamos el Netz, hasta la Shkia, hasta el ocaso. O sea, bueno, aquí caja. Según el Maguen Abraham, es de que desde el momento que empieza la primera luz hasta que ya está oscuro. Y según el Gaon de Vilna, es de sol a sol. De sol, salida de sol hasta puesta de sol. Es más corto. ¿Verdad? Es más corto, ¿verdad? Como 1 hora menos. Top. Entonces, entonces hacemos kiddush, comemos. ¿De qué van de que viene el Shabbat Rosim y Chol HaKodesh? Nechtav que Shabbat Nianzeh, Chol HaKodesh y Lechol Miyad. ¿Qué? Ya. Entonces es posible que si una persona hace una seudá ágil, afilo puede haber terminado la seudá cuando todavía es de día. O sea, hizo kiddush, lechem, mamutzit lechem, birkat Amazon y todavía el sol está ahí. Para salir a dar una vuelta. בסדר, נכון. עכשיו, esa es una opinión.
que puede terminar la seudá temprano. De Yesh Holkim Besobrim. Pero hay quienes dicen no. Mira, la seudá la puedes empezar temprano, pero mejor termínala cuando ya se hizo de noche. Cuando ya se hizo de noche. Adalaila, veojal kezait balaila. Y por lo menos come un kezait de pan cuando es mamás de noche. Allá lama, mejor para ella es Shabbat. Y el motivo es de que van a hacer los del final misma de Yochlu Ayom, Ki Shabbat Yom Lashem. El motivo es porque tenemos una mitzvah de hacer 3 seudot en Shabbat. ¿Y de dónde se aprendió la mitzvah de que hay que hacer 3 seudot en Shabbat? Que está escrito en el pasuk, en Shemot, Ichlu Ayom. Cómanla hoy. Ki Shabbat Ayom la Hashem. Porque Shabbat es hoy para Hashem. Entonces, acá que lo que el pasuk está enfatizando que lo debemos hacer en Shabbat Mamash. O sea, en el horario que es Shabbat para todos. O sea, que no hay ninguna duda. Entonces, según esta opinión, puedes empezar la seudá de Shabbat cuando todavía es de día, pero lo adecuado, ¿sí? Bueno, que generalmente en una familia común, el horario cuando se empieza a comer ya está más cerca de la noche, ¿sí? O sea, no es tanto tiempo, ¿sí? Puede ser unos minutos o media hora, generalmente hasta que se hace kiddush, y netilat yadayim, y amotzi, bejul. Entonces, generalmente sí va a haber un tiempo de la seudá que se va a hacer cuando es mamás de noche, y eso es lejatejilá, lo que hay que hacer para salir de Jehová según la otra opinión. Como dice la Mishnah Berurah, lejatejilá, nachon lajosh le dibreyem. Pero, bonagit bediabat, bonagit un hayal, un soldado que ahora tiene que ir a la shmirá, tiene que ir a cuidar. Y él tiene esa media horita para hacer la seudá de Shabbat. Él hizo minjá temprano y ahora le dan tiempo. Mira, tú tienes de 5:15 a 6 para hacer kiddush, comer, seudá y zeu. Entonces, él termina la seudá cuando todavía es de día. Entonces, debe ser, según lo que dijimos aquí, según la primera opinión, salió de Jehová de Beseder Gamur. Y después, más tarde, va a poder comer un poquito de pan cuando es de noche, con la cabot. Pero si no, salió de Jehová. Pero en general, una familia común, preferiblemente que trate de alargar la seudá para que pueda entrar la seudá cuando ya es mamash laila, cuando es de noche. Generalmente, yo he visto nosotros en la familia, que empezamos así muy temprano y tal. Entonces, a los niños que se les pide a ver que han estudiado en la escuela, que en la parasá, que hablen un poco, y así alargamos la cena para que cuando llegue ya realmente la cena fuerte, entonces ya es de noche. Pero estos niños hablan, cantan. יפה. אבל עכשיו hay otra cosa más interesante que hay que poner atención. Dijimos de que después de Arbit, temprano, podemos empezar inmediatamente la seudá. עכשיו, אבל hay una alajá interesante que es que no se puede empezar a comer y hacer una seudá media hora antes de que es el horario de Shema. ¿Qué? Totomer. Dice la Mishnah Berurah, Im lachar shitpalel ma'arif, en adalai lechatzisha. Si después de que él hizo Arbit, no tiene media hora hasta que se hace de noche, yesh leizaer, hay que cuidarse, shelo latchil lechol, de no empezar a comer, ela yamtina daerev, sino que espere hasta que se haga de noche, ve'achzor ve'krea kriyat shema. Ahora, ¿se acuerdan que no salimos de Jobat kriyat shema? ¿Najón? Ya fe. Entonces,
Al najón de que Kriyat Shema se puede hacer toda la noche, pero lejatjilá, ¿cuál es el primer horario que hay que hacer Kriyat Shema? Cuando salen las estrellas. Ya, si él ahora va a empezar la seudá media hora antes de que salen las estrellas, la gente dice que tenemos miedo que como empezó la seudá, entonces se le va a olvidar hacer el Kriyat Shema. Si él empezó a comer antes de media hora, todavía no está en ese lapso que se tiene que cuidar antes del Kriyat Shema, y por eso si ya empezó con permiso, puede continuar, a fin que ya entró dentro de esa media hora. Pero si está en esa media hora antes del horario de Kriyat Shema, en un principio no debe hacer una seudá, no porque sea seudá de Shabbat, sino en general. También en día de semana, no hay que sentarse a hacer una seudá cuando estás media hora antes de ese horario. ¿Qué? Entonces, por eso, en un principio, lo correcto sería que se espere hasta que se haga de noche, vuelva a leer el Kriyat Shema completo, como van sin las brajot, y luego que empiece la seudá de Shabbat. Eso es lo que sería bueno. Pero, el que no adopta este comportamiento y quiere empezar a comer, aunque estamos dentro de la media hora antes del horario de Kriyat Shema, de la salida de las estrellas, o sea, no hay que llamarle la atención, tienen en quien apoyarse, ya todo esto es para permitirle empezar a hacer la seudá. Entonces, la persona que está en una situación así, le vamos a permitir empezar a comer y no tiene que esperarse hasta que se haga de noche, pero tiene que tener mucho cuidado de no olvidarse de hacer Kriyat Shema, porque si no hace Kriyat Shema no cumplió la mitzvah de Oraita de Kriyat Shema. Entonces, si tienen que poner ahí un despertador, que haya alguien que recuerde eso, ¿sí? La pregunta, ¿quién va a ser el que les va a recordar? Vale. Entonces, Ulay, el vecino, cuando regresa, que les toque la puerta, le digo, no se olviden de hacer Kriyat Shema. ¿Qué? No, o si o sea, pasa, Aemet, que en las sinagogas sefaradiot, que muchas de ellas hacen minjá y de manera inmediata hacen arbit, Y esperamos un ratito. tienen ese problema no solamente en este caso, no, todos los no días esperan, tienen ese problema. Se siguen, continúan, es un problema, porque no esperan. ¿No? No sé, En muchas de las sinagogas sefaradiot terminaron minjá, y hay algunos que esperan hasta la shkia, y en la shkia ya hacen arbit, y nunca hacen Kriyat Shema en el horario. Es mejor. Hay muchos ahí tzadikim en esas sinagogas que dicen no se olviden de hacer Kriyat Shema, o algunos se quedan en la sinagoga después de arbit y generalmente después de que terminaron arbit ya llegó el horario de Kriyat Shema y inmediatamente hacen Kriyat Shema. Yo le doy dos ejemplos que lo que yo vivo allá en Senado. Uno es lo que usted dice, se hace el minja y arbit juntos, pero salía el debut, dice señores, A este horario hay que hacer Shema Israel. Entonces quedan 15 Avisa. minutos. Entonces, bueno, la gente se queda 15 minutos esperando para no olvidarse. Estudiando. Y luego hay otros viernes que voy, hacemos minja, el rap da un pequeño shiur y hacemos arbit con el Shema. Así no nos olvidamos. Eso es lo mejor. Eso es la ¿Qué? costumbre que... Ya fue. Top, y termina el Shulchan Aruch este simán diciendo lo siguiente: Seif Gimel, Bebirkat Ashkivenu, cuando hacemos arbit en Shabbat, como van que todos saben y se dan cuenta de que el sello de la braja de Ashkivenu es diferente al del día de semana. El día de semana es Shomer Amo Israel Ad,
Y en Shabbat, ¿qué decimos? Ufros alenu, sukat shlomeja, sukat rahamim, Ashkenazí, Sefaradí. Y la braja, ¿cómo termina? Baruch atah Hashem, apore sukat shalom alenu, balkon amo Israel, veal Yerushalayim. Entonces ese es el sello de la braja de Ashkivenu en Shabbat. ¿Qué? ¿Qué? Una persona que se equivocó y dijo el texto semanal. Dijo Baruch atah Hashem, Shomer amo Israel. Se equivocó. Dijo el texto de Hol. ¿Bien? Entonces, si se acuerda de manera inmediata, Toshke de Dibur, ¿sí? El tiempo que le tarda de decir las palabras Shalom Aleja Rabbi, 2 segundos, que se corrige inmediatamente. Dijo Shomer amo Israel. Por eso Sukat Shalom Aleinu, Ve'al amo Israel. ¿Qué? Veim Shah, pero si se tardó y ya pasó el tiempo, no, entonces, Bediabat, si dijo el texto normal de día de semana, cumplió y no tiene que volver a repetir la braja. ¿Qué? Y después hay la costumbre de decir Beshamru Bnei Israel et Shabbat. ¿Sí? Muchos lo cantan, Bezeh. Y en las fiestas, en cada fiesta se va cambiando. En los Hagim una cosa y en Rosh Hashanah otra cosa. Tikuba Jodesh. En cada. ¿Ma? Antes lo decían en todos los Shabbat. ¿Qué decían? Beshamru, ¿no? Pero ahora no lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dicen? No sé por qué no lo dicen, pero lo voy a decir, la costumbre del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice que no se dice. Afilo para eso no se bendice a que La cosa, sí, porque él dice que es efsek. Es interrupción. Se termina la braja, Ve'al Yerushalayim, amén, Kadish, itkadal. No se puede hacer interrumpir. Ni en Shabbat, ni en Chag, nunca. O sea, directamente se termina y se empieza con Kadish. Esa es la costumbre de los grayanos. Pero yo creo que la mayoría de las comunidades en el mundo, Sefaradiot, Ashkenaziot, sí dicen. Nosotros lo decimos. Sí. No, Sefaradim Badal. ¿Qué? ¿Qué? Ya. ¿Por qué no se dice Shomer amo Israel Laad en Shabbat? ¿Por qué se cambia el texto? ¿Cuál es el texto de día de semana? Baruch atah Hashem, Shomer amo Israel Laad, que cuida a su pueblo Israel por siempre. Y aquí, ¿qué decimos? Apores Sukat Shalom Aleinu, el que cubre con un recubrimiento de Shalom, ya fe. Entonces, el cambio es porque Pashut Meot, en día de semana, decimos Ashkiveinu, ¿por qué? Porque la noche es un momento complejo, peligroso, entonces pedimos que Hashem nos cuide. Shomer amo Israel. Pero en Shabbat no hace falta. Shabbat es un día de Kedushá, es un día grandioso para Israel, y por eso hay una protección especial, y por eso no se dice Shomer amo Israel. Están cerrados los Shedim. Los Shedim están ¿cómo se dice? Están bejofes, no salen a trabajar. El judío para el Shabbat. Así dicen aquí no se data. Descansan. ¿Quién? El Shabbat nos cuida. Como dice el Shimon, es el señor Shimon. Sí, hay un dicho que dice, más de lo que Am Israel cuidó al Shabbat, el Shabbat cuidó a Am Israel. טוב, עד כאן.
Todo poquito de Gemure. Masejet Barajot. Barajot.